tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Hermanos y hermanas, el obispo Fulton Sheen fue uno de los predicadores más dinámicos y creativos del siglo pasado. Él es reconocido por haber descubierto y utilizado la radio y la televisión como medios para proclamar el Evangelio de Jesús. Hace años, en una de sus charlas, él se refirió a una experiencia que tuvo cuando era un joven sacerdote. Esto fue lo que dijo. Él contó que después de su ordenación en 1919, él tuvo que viajar a Europa. Y como era la costumbre, compró un boleto en uno de esos grandes barcos cruceros de la época. Desafortunadamente, como su presupuesto no era muy grande, no pudo viajar en primera clase, sino que tuvo que compartir una cabina con otra persona. Cuando el día de salir llegó, él, muy nervioso, abordó el barco y comenzó a buscar al individuo con el que iba a compartir la cabina. Finalmente lo encontró, lo chequeó de la cabeza a los pies y no quedó muy convencido. Era un hombre joven, medio bohemio y deshilachado. Así que, después de pensar un rato, Fulton Sheen decidió hablar con el capitán de la nave y le dijo que él quería dejar su dinero y sus objetos de valor en la caja fuerte del barco, porque el pasajero con el que tenía que viajar no parecía una persona muy confiable. El capitán tomó las cosas, las guardó y añadió: Padre, no hay problema. Pero sabe, es curioso, el señor que es su compañero de cabina estuvo aquí hace unos minutos y también dejó todos sus objetos de valor por la misma razón. Esto solo puede lograrse aceptando que todos somos frágiles, que podemos caer, pero también que podemos cambiar
y levantarlos. El Evangelio de hoy nos presenta la historia de una mujer que fue sorprendida cometiendo adulterio. De acuerdo con la ley judía, el castigo para esa ofensa era lanzarle piedras al culpable hasta matarlo. Probablemente a esta mujer la arrastraron medio desnuda por las calles de Jerusalén. Mientras tanto, la gente la escupía, la insultaba y se burlaba de ella. Imagínense su miedo y su vergüenza. Obviamente, en ese tiempo se manejaba una doble moral. Solamente la mujer fue puesta en evidencia. ¿Dónde estaba el hombre? Solo a ella la sometieron a ese espectáculo de mofa y de condenación. Pero lo más triste es que este incidente fue utilizado por los enemigos de Jesús para tenderle una trampa. La pregunta, Maestro, ¿tú qué dices?, tenía como propósito dejar a Jesús sin salida. Si él decía que no apedrearan a la mujer, estaba contradiciendo las enseñanzas de Moisés, como si Moisés se hubiera equivocado en este punto. Pero si decía que la mujer tenía que pagar con su vida, entonces la gente vería que Jesús, que enseñaba misericordia y perdón, se estaba contradiciendo a sí mismo. Pero Jesús es el Señor. Jesús es la sabiduría de Dios. Y en consecuencia ofreció una respuesta asombrosa, llena de gracia. Él le contestó a los escribas y fariseos: sí, de acuerdo con Moisés, esta mujer debe ser apedreada, pero que ejecuten la sentencia los que estén libres de pecado. Que quien sea inocente le tire la primera piedra. Desde luego, uno a uno, todos se marcharon. Pero mis hermanos y hermanas, el mensaje central del Evangelio de hoy se encuentra en las palabras finales con las que Jesús despide a la mujer en esta historia.
tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Con tampoco yo te condeno, Jesús confirma que Dios cree en la rehabilitación, en las segundas oportunidades, en la posibilidad del cambio. El poeta irlandés Oscar Wilde alguna vez dijo que todo santo tiene un pasado, pero todo pecador tiene un futuro. Los santos vivieron situaciones de las que seguramente no estaban muy orgullosos. Los santos todos tienen un pasado. Si Dios no hubiera creído en ellos, nunca habrían sido santos. Pero Dios no le niega a nadie la oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás el pecado y la vergüenza que causan nuestras culpas. Esta era la esencia de la primera lectura. El profeta proclama que a Dios no le interesa lo que fuimos o lo que hicimos. A Dios no le importa el pasado. A Él le importa nuestro presente, nuestro futuro. Él se alegra cada vez que uno de sus hijos, una de sus hijas, decide arrepentirse y comenzar una vida nueva. Este fue el evangelio que Jesús proclamó, el evangelio de la salvación. Ninguno tiene que permanecer encadenado a su pasado, a sus pecados, a sus errores. Pero hermanos y hermanas, no podemos olvidar que el diablo predica otro evangelio. Él predica condenación. Curiosamente, la palabra condenación quiere decir con cadenas. Condenado significa encadenado. Y este es el mensaje de Satanás. Él quiere hacernos creer que una vez mentiroso, siempre mentiroso. Una vez infiel, siempre infiel. Una vez pecador, siempre pecador. Yo conozco tu futuro porque conozco tu pasado. Tú estás encadenado a lo que fuiste, a lo que hiciste. No hay escapatoria. Jamás lograrás cambiar.
Pero el diablo es el padre de la mentira. Jesús nos enseña que con la ayuda de Dios, con el poder de su gracia, no hay cadena que no podamos romper. Dios quiere que nos zafemos de las cadenas del error, del vicio, de la maldad, para que vivamos en libertad espiritual, con sabiduría y rectitud moral. Y estas fueron las últimas palabras de Jesús a la mujer: vete y no peques más. Tu futuro no tiene que ser tu pasado. No tienes que hacer lo que hiciste. No tienes que ser lo que fuiste. El perdón de Dios te hace una criatura nueva. Hermanos y hermanas, es claro que a los ojos de Jesús, la falta de esa mujer era una falta grave. El mal es mal. El pecado es pecado. Ser misericordiosos no significa ser unos frescos, unos laxos morales, no. Pero el mensaje del Señor también es claro. Por serio que sea el pecado de un ser humano, toda persona tiene derecho a la redención, a la rehabilitación espiritual, al cambio. Y los cristianos tenemos que apoyar toda iniciativa que promueva una reforma al sistema judicial, donde se haga énfasis en la rehabilitación y no solamente en la condena. De hecho, mis hermanos y hermanas, las personas que han estado en la cárcel terminan en un círculo vicioso, en un ciclo de criminalidad. ¿Por qué? Porque al salir no reciben el apoyo, el acompañamiento necesarios para un cambio real. Nuevamente, de forma práctica, los católicos, los cristianos, tenemos que llevar el mensaje de amor, de misericordia, de perdón que Jesús predicó. Todos queremos un mundo nuevo, un mundo mejor. El cambio comienza en cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Esto lo entendió el obispo Fulton Sheen cuando dijo
que quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los demás. En materia de cambio, tenemos que concentrarnos en nuestra propia vida. La única vida que podemos y debemos juzgar es la única vida que podemos y debemos cambiar, es decir, nuestra propia vida. Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.